¿Ok? Entonces, bueno, como les estaba mencionando, esa sería la altura de la torre. Ahora, ¿qué pasa si tal vez aquí nos hubiese dicho la altura necesaria para, para usando una relación de 1.5 G mínimo? Que me parece que así hubo un ejercicio en el deber. Ya, en este caso, nosotros tenemos que determinar la recta de operación real utilizando usando un flujo de G. O sea, en este caso vamos a poner aquí C, relación G mínimo. Uy, relación G mínimo. Aquí nosotros vamos a tener que trabajar con un valor de G que sea 1.5 veces el G mínimo. Ya. Entonces, con este flujo que está aquí es que nosotros comenzamos a sacar nuestra línea de operación. ¿Ok? O sea, en este caso, si nos dijera altura necesaria utilizando esta relación, prácticamente el valor que nos está dando aquí, nosotros lo ignoramos. ¿Ok? Porque aquí nos dice que nosotros tenemos que usar esa relación de G mínimo para determinar la altura de la torre. Y nosotros sabemos que obviamente para eso tenemos que tener cuánto es la línea de operación real. ¿Ok? Eso solo quiere hacer una pequeña aclaración porque sí me di cuenta que en algunos, a pesar de que les decía que utilicen esta relación, utilizaban el flujo que les daba el ejercicio. Pero en este caso dicen específicamente usen esa relación. Ok, entonces bueno, eso sería el ejercicio de humidificación. Esperemos que les tomen algo así, porque los ejercicios que son de tipo con coeficiente de película, o sea, con la K pequeña, son más complicados, porque hay que determinar las condiciones de la interfaz. Ok, entonces ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que en este caso es un ejercicio de secado. Este es parecido a, creo que el último ejercicio de su deber. También es parecido a uno que yo resolví en una ayudantía, pero en este caso también tenemos la influencia de la radiación. O sea, en este caso también tenemos un secado que ocurre en bandeja, pero también tenemos que considerar la radiación. En el último ejercicio que hicimos en la ayudantía, no, el anterior a ese, no consideramos radiación. Ok, entonces denme un segundito. Ok, entonces a ver, tenemos un material granular que se seca en en bandejas. Se utiliza un secador de bandeja que tiene 25.4 milímetros de profundidad. Entonces, profundidad de bandeja, ya lo podemos dejar en metros, sería 25.4 dividido por 1000. Esto ya sería en metros. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene un fondo metálico cuya conductividad térmica es, aquí está la conductividad térmica de la bandeja, será 43.3. 43.3. Ok, y un espesor de 1.59 milímetros. 1.59 dividido para 1000. El aire fluye paralelamente a la superficie expuesta y al fondo metálico a una velocidad de 3.05 metros por segundo. Velocidad del aire 3.05. Una temperatura de 60 grados centígrados y una humedad de 0.010. La superficie superior del sólido cuya emisividad, es decir, aquí ya nos dicen que consideremos la radiación. Aquí, bueno, también dice, recibe también calor por radiación directa desde tuberías de vapor que tienen temperatura superficial de 104.4. Y en este caso falta, me salté esa línea, la conductividad térmica del sólido es de 1.125. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ya nos dicen que el aire fluye tanto, o sea, paralelamente, tanto en la superficie expuesta como en la
En el fondo metálico, o sea, en realidad ahí lo que estamos teniendo, digamos, nosotros le vemos ahí la bandejita, no es el mejor dibujo, pero... ¿Ok? Entonces, si aire fluye directamente por encima del sólido, entonces ahí tenemos calor por convección. Pero si también fluye, digamos, por la parte de los lados, etcétera, ahí tenemos calor por conducción porque ese aire está obviamente también calentando las paredes de la bandeja y eso por conducción se le está dando a lo que es el sólido. ¿Okay? Entonces, en realidad aquí nos está diciendo que prácticamente tenemos que considerar tanto conducción, convección, y obviamente como nos dice aquí, que tenemos, ya nos dice, si nos dicen emisividad, ya sabemos que es radiación, entonces tenemos aquí los tres fenómenos de transferencia. ¿Okay? Y bueno, aquí están las ecuaciones, justamente nos dice primero que estimemos la temperatura de la superficie. En este caso, tal vez ustedes ya se han dado cuenta en su deber, e incluso también en el ejercicio pasado de la ayudantía, para hacer esto necesitamos hacer iteraciones. Y una vez que ya determinemos esa temperatura de la superficie, nos pide determinar la velocidad de secado por el periodo de velocidad constante. Entonces, aquí está, bueno, cuál es esa ecuación para el periodo de velocidad constante, considerando los tres fenómenos, convección, conducción y radiación. Aquí está cuáles son esas ecuaciones para determinar cada uno de los coeficientes de transferencia, ecuaciones para determinar las propiedades del aire, y esta que es la ecuación para nosotros iterar con respecto a lo que es la temperatura de la superficie, es decir, Ts. Ok, entonces lo que primero tenemos que hacer, bueno, en este caso, si nosotros planteamos el balance, vamos a tener en realidad algo así, porque ya les digo, tenemos los tres fenómenos. Y si nosotros queremos iterar, entonces en realidad vamos a estar trabajando con esta ecuación. Entonces sería temperatura de la superficie Ts. Vamos a estar trabajando con esta ecuación. Entonces de aquí lo que podemos determinar en primera instancia es el coeficiente de convección, este coeficiente global también, pero ya cuando vayamos a determinar el coeficiente de radiación, podemos darnos cuenta que este coeficiente también depende de la temperatura de la superficie. Entonces, ya cuando tengamos estos dos valores, ahí es que comenzamos a iterar, porque con esa temperatura asumida, nosotros determinamos el coeficiente de radiación, aquí esta humedad de la superficie, esta entalpía de vaporización también, y de ahí vemos entonces cuánto es el TS obtenido, y ahí vemos si tenemos que seguir o no iterando. Igual ya esto que estoy explicando lo vamos a entender de mejor manera a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Entonces, en primera instancia vamos a determinar el coeficiente de convección. Entonces, para el coeficiente de convección lo que necesitamos es G, que sería este que está aquí, necesitamos G, pero para obtener G, eso era la densidad por la velocidad, en este caso del aire, pero para tener la densidad necesitamos el volumen húmedo, aquí necesitamos primero la densidad y también necesitamos acá lo que es el volumen húmedo. Y para determinar el volumen húmedo necesitamos la humedad. Entonces en realidad esto no es que sea tan complejo, sino que todo depende. Una vez que tengamos aquí la humedad, la usamos aquí para determinar el volumen húmedo, la usamos acá para determinar la densidad y con eso finalmente la usamos acá para determinar el coeficiente. Entonces vamos a determinar primero la humedad. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. ¿Ok? Entonces aquí, en realidad ya la tenemos, 0.01. Entonces con eso podemos determinar el volumen húmedo. Esto sería metro
cúbico sobre kilogramos. ¿Okay? Entonces, este sería RT, que sería 0.082 por la temperatura, sería 60, se tiene que estar en Kelvin, más 273.15, punto 15, dividido para la presión, bueno, no nos dicen, así que podemos subir una atmósfera. Listo, esto por 1 sobre el peso molecular del aire, 28.97, más la humedad dividido por el peso, el peso molecular del agua, 18.02 creo. Ajá. Listo. Entonces, ese sería el volumen húmedo en estas unidades. La densidad, entonces quedaría, esto sería kilogramos sobre metro cúbico, sería 1 más la humedad dividido para este volumen húmedo. ¿Ok? Finalmente aquí ya podemos determinar cuánto es G. G sería kilogramos sobre metro cuadrado hora, que es flujo superficial. Sería esta densidad por la velocidad del aire. Y si queremos que esté en horas, obviamente, como aquí la velocidad está en segundos, tendríamos que pasar los segundos a horas. ¿Cómo sería? Sería multiplicando por 3600. Entonces, este sería el flujo de aire. Entonces, ahora sí, el H de convección que va a estar en unidades de watt sobre metro cuadrado Kelvin, va a ser 0.0204 por G elevado a la 0.8. ¿Okay? Y eso que está aquí es lo que yo ahorita voy a necesitar. ¿Okay? No sé, chicos, si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. Ahora vamos con el coeficiente global, acá, que este es para lo que es conducción. Esta sigue esa ecuación que está acá. Entonces, por eso tal vez en este caso también era importante sacar H de convección, porque este coeficiente global depende también del H de convección. Okay, entonces aquí simplemente UK, también en unidades de watt sobre metro cuadrado Kelvin. Esto sería entonces 1 dividido para el H de convección, más, aquí sería la cantidad de material, o sea, en sí la cantidad de los sólidos que hay en la bandeja, y eso va a tener bastante relación con la profundidad. Perdón, esto que sería el espesor de la bandeja. De la bandeja, por eso está como dm, que es del material de la bandeja. Sería entonces el espesor de la bandeja dividido para la conductividad de la bandeja.
y más. Ahora sí, este que está dp, en realidad se lo suele pensar como si fuera de la partícula del sólido que se está secando, pero también se lo puede relacionar con el sólido, nomás. Entonces, este que está aquí sí va a estar relacionado con la profundidad de la bandeja, porque esa es la cantidad de sólidos que se están secando. Entonces, aquí sería la profundidad de la bandeja dividido para la conductividad térmica del sólido. ¿Ok? Y todo esto elevado a la menos m. Entonces, este que está aquí sería el coeficiente global. Ok, entonces hasta ahí ya tendríamos, vamos a poner acá, otro colorcito. Ya tenemos UK, H convección, eso también tenemos. Estas temperaturas también las tenemos. Me faltaría sacar CH y de ahí ya comenzaríamos el proceso iterativo. Porque el resto de variables dependen de la temperatura de la superficie. Entonces, CH no es nada más que, bueno, aquí no está, sería la cocina que está acá. Sería esto que está aquí. ¿Ya? Entonces CH, en este caso serían unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Esto sería entonces 1.005 más 1.88 por la humedad. Y la humedad es esta que está aquí. Entonces, de igual manera, esto que está aquí es lo que voy a utilizar. Y el resto de propiedades sí dependen de la temperatura de la superficie. Entonces, por eso, vamos aquí a comenzar iteración 1. Iteración número 1. Y aquí asumimos un valor de TS. Ahora, ¿qué valor nosotros podemos asumir? En este caso, este TS representa temperatura de la superficie. Entonces, obviamente tiene que ser menor a la temperatura del aire. Tiene que ser menor, menor, menor. Entonces, por lo general se comienza a iterar entre valores de 25 o 30 como máximo, y ahí ir viendo si va convergiendo o no la respuesta. Entonces, en este caso, tal vez vamos a ponerle 25. ¿Ok? Entonces, a 25 grados centígrados, o sea, ya con esta TS asumido, nosotros tenemos que calcular cuánto es el coeficiente de radiación, cuánto es la humedad de saturación y cuánto es la entalpía, en este caso, de vaporización a esta temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos primero a determinar tal vez el coeficiente de radiación. No sé si está ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces aquí HR, que va a estar en las mismas unidades, va a ser entonces este coeficiente, perdón, la emisividad, 0.94, por 5.676. Esto dividido para la TR, que es la que está acá, la temperatura de los alrededores, 104.4, menos la temperatura S, que en este caso es la sumida, 25. Y todo esto, a ver, esto sería una sola cosa. Todo esto por TR, que aquí tal vez vamos a dejar esto. Estas temperaturas que están aquí, esto tiene que estar en Kelvin.
Esto que está aquí no es necesario porque al final si los pasan a Kelvin o los pasan a grados centígrados es una diferencia de temperaturas y va a ser igual. Entonces aquí sí lo pueden dejar con Kelvin o en grados centígrados. Pero acá sí lo tienen que poner directamente como Kelvin y ese valor elevado elevarlo a la cuarta. Entonces aquí sería otra vez, si se borró, esto por 5.676 dividido para TR, temperatura de los alrededores, menos 25, que es la temperatura que se asumió. Como estaba diciendo, esto es una sola cosa, por TR más 273.15, esto dividido para 100, y todo esto, vamos a agregar aquí otro paréntesis, elevado a la 4, ay, ya, menos, aquí sería TS, sería 25, más 273, más 273.5 dividido por 100, y eso también elevado a la cuarta. Y con esto tenemos un valor de 8.34. Y lo voy a dejar de otro colorcito. Ya, entonces, con eso ya tenemos el H de radiación. Nos falta determinar la entalpía de vaporización. ATS. ¿Y esto cómo lo hacemos? Mediante las tablas. Entonces, es decir, nos vamos acá, a las tablas de vapor, buscamos aquí 25 grados centígrados, la entalpía la que dice EVAP. Ok, entonces sería 2441.7. Entonces sería H EVAP, sería en kilojoule sobre kilogramo, 2441.7. Ok, y por último entonces nos faltaría la humedad de saturación, y eso sería en cambio utilizando, aquí, humedad de saturación, eso sería utilizando lo que es la carta psicométrica. Vamos a poner acá, y sería YS, kilogramos sobre kilogramo. Entonces aquí nos vamos a la carta psicométrica. Lo que hacemos es, en este caso, ubicarnos en 25, irnos hasta la curva de saturación, hasta aquí, y de ahí trazar una recta aquí. Okay, entonces a 25 grados centígrados, la humedad de saturación sería 20 gramos sobre kilogramo de aire seco, o en otras palabras, sería 20 dividido para 1000, 0.02 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. ¿Qué pasó? Se me fue otro valor. A ver, que era 20 para 1000. Que era H EVAP kilojoule sobre kilogramo. Ok,
Entonces ya una vez que tenemos todo esto, simplemente aquí utilizamos esta ecuación que está acá y reemplazamos TS. Ok, entonces aquí vamos a calcular TS calculado. Ok, aquí podemos hacer, a ver, TS, lado derecho, lado izquierdo, función objetivo. Ahora, si ustedes tienen calculadora, mucho mejor. En este caso lo vamos a hacer en Excel. Entonces, el lado derecho de mi ecuación, que es la que les decía, la que vamos a iterar, ya, lado, comenzamos por el lado izquierdo. Lado izquierdo, esto es YS menos la humedad Y, eso por H dividido para CH. Listo. El lado derecho, en este caso es 1 más UK dividido para H convección. Esto por T, que en este caso es 60. 60 menos TS, que es esto que está aquí. Lo vamos a dejar ahí expresado porque eso es lo que queremos saber, cuánto es TS. Más HR dividido para H convección por TR, está por acá, menos TS. Okay, en este caso sabemos que si el lado izquierdo es igual al lado derecho, esa función objetivo me tiene que dar 0. Entonces, análisis de hipótesis, buscar objetivo, 0, voy a cambiar este valor. Ya, entonces en este caso, miren, mi temperatura de saturación, la calculada, está muy por encima de acá, de la supuesta. Entonces con esto, yo voy a hacer otra iteración. Ahora te les voy a suponer un TS de 30. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Ok, bueno, en este caso no, no voy a hacerlo aquí mismo para mantener las ecuaciones. Iteración número 2, ya que nos quedan solo 10 minutos, perdón, de esta sesión. Vamos a hacerlo en 30. Entonces aquí se va a recalcular, aquí sería menos 30, aquí sería también 30, 8.51. Aquí vamos otra vez a las tablas. Van a ser este valor, sin ser el que está acá, sería 2429.8. 2429.8. Y aquí, obviamente, también tendríamos que recalcularlo. Ya no sería aquí a 25, sino sería acá a 30. A la curva de saturación. Entonces sería aquí, más o menos por aquí, 27. Entonces sería aquí 27 dividido por 1000. ¿Ok? Entonces de igual manera se plantearía exactamente lo mismo. Y aquí haríamos un nuevo solver. O aplicaríamos un nuevo solver. Ya, entonces en este caso es 30, pero aquí está saliendo 43. Entonces ya está reduciéndose un poquito, pero igual es mucha la diferencia. Ok, entonces tendremos que seguir
iterando, vamos a hacer una iteración 3. En este caso ya con iteración 3 ya vamos a parar ahí, salga lo que salga. Vamos a hacerlo a 32. Entonces aquí sería 32, 32. Acá, bueno, tendríamos que interpolar. Y acá la humedad sería, a ver, 31, 32. Sería la humedad, más o menos por aquí, 31. Es que lo que nos faltaría sería interpolar para obtener la entalpía de vaporización. Sería aquí. Temperatura 30 y 35. H sería aquí 2417.9 y 2429.8. Entonces aquí sería interpolar entre T y H. Y aquí vamos a poner para 32. Ya, sería 2422.66. 2422.66. Ok, entonces ahora vamos acá, lo mismo, para hipótesis 0, variando esto. Ya, aquí ya no hay tanta variación, eso quiere decir que ya nos estamos acercando al valor. ¿Ok? Pero entonces en realidad lo que aquí hay que hacer es esto, simplemente ir iterando y en este caso va a ir variando el coeficiente de radiación, la entalpía de vaporización y la humedad de saturación. Ok, a diferencia tal vez del ejercicio que nosotros hicimos en la ayudantía pasada, donde solo estos dos valores eran los que iban cambiando en cada iteración, porque obviamente no se consideraba la radiación. Ok, otra forma, que tal vez eso yo sí les había indicado en la ayudantía, era, digamos, en este caso, aquí, SHR se lo puede ubicar aquí, está toda la ecuación. No sé por qué salió tan grande. En toda la ecuación. Listo. Acá YS también dejarlo en algún tipo de ecuación en forma donde esté dependiendo de TS. Y que está entalpía también. O dependa de TS. ¿Ya? Pero escrito en formas de ecuaciones. Entonces, si nosotros ya lo dejamos de esta manera, ahí yo simplemente tendría que resolver toda esta ecuación, porque ya ahí tendría solo una ecuación, una incógnita, y ahí sería una forma tal vez más sencilla, en vez de estar haciendo este proceso iterativo. Ok, no sé si tal vez alguien tenga alguna pregunta. Ok, ¿qué dice aquí? Listo. Ok, entonces bueno, ya sería, si ustedes lo van, bueno, aquí les voy a poner la respuesta, pero sería bueno que se practiquen. Aquí la temperatura de saturación creo que era 31. Ajá, por ahí, esa es la respuesta, más o menos. Ok, ahora, no es que tampoco queremos, dice, este medio 34.
con estos mismos datos, porque yo sé que este es un ejercicio que está del deber, pero en el deber está, hay otros, los datos están un poquito cambiados. Si es en el deber, entonces puede que sí sea 34. Si es en este ejercicio, está como que más o menos por 31. Ajá. ¿Qué más? Ya, lo que les estaba diciendo antes de ponerme a leer los comentarios. No es necesario tampoco de que si aquí da 32, aquí me tiene que dar 32 exacto. Ya, puede ser una pequeña variación. Tratar de que sea un error mínimo, mínimo. Un poquito menos al 0.5, de 0.5 grados. ¿Ok? Eso, entonces, bueno, ya como nos quedan 2 minutos, simplemente para determinar lo que es la velocidad de secado para el periodo de velocidad constante, simplemente ya se aplicaría esta ecuación que está aquí. Ya se tendría cuál es la temperatura de la superficie, que eso es lo que se determinó anteriormente, y ya también se tendría el valor calculado de HR y de esta entalpía de vaporización. Simplemente lo que se haría ahí es todo esto, despejar o reemplazar los valores obtenidos y con eso ya se obtiene esa velocidad en el periodo de velocidad o de secado constante. Listo, tal vez no lo hago eso como les digo por falta de tiempo y sé que bueno, ya llevamos un poquito más de la hora. Ok, entonces me voy a dejar de grabar.